Muy bien, ante todo muy buenas noches. El día de hoy vamos a tratar el tema de formalización en propiedad privada, es decir, los procedimientos asociados al tema de formalización sobre terrenos de propiedad privada relacionados al tema urbano. Es decir, todo lo que son asentamientos humanos, posesiones informales, centros poblados y toda forma de posesión informal que de alguna manera esté condicionada a la ocupación sobre terrenos de propiedad privada. Ahora, entiéndase terrenos de propiedad privada también a las comunidades campesinas. Al no ser terrenos estatales, son concebidos en teoría como propiedad privada con ciertas características especiales que la vamos a ver acá. Muy bien, los procedimientos principales de mecanismos de informalización de propiedad privada son, bueno, el primero es prescripción adquisitiva de dominio de carácter administrativo, regularización de tracto, conciliación, la expropiación, está en una ley especial, la 29320, y el tema de la desmembración de terreno comunal, que también lo vamos a ver como un aspecto dentro del tema de mecanismo de formalización en propiedad privada. Muy bien. ¿Qué es la prescripción de dominio? La prescripción es una forma de adquirir propiedad. ¿Por medio de qué? Del tiempo, ¿no? El tiempo es el que va a marcar el tema de la prescripción. Y la prescripción, desde su concepto básico, va a ser un procedimiento por la cual el posesionario o el poseedor de un predio urbano rústico puede obtener la titularidad, justamente como una sanción al propietario negligente que no actúa en recuperar esa propiedad. Ahora, dentro de la rama de formalización se toca el aspecto de formalización en terrenos de propiedad privada para efecto de que en una posesión informal ubicada sobre terrenos de propiedad privada, digamos un terreno de mayor extensión con una inscripción registral, una ficha sobre un propietario privado A con un área determinada, se encuentra ocupada un asentamiento humano o posesión informal. Entonces, el efecto de este asentamiento humano es de que esta área se va a independizar del predio de mayor extensión. Ese es el efecto de la prescripción adquisitiva. El efecto de la prescripción no es una inmatriculación. Podría generarse un proceso de inmatriculación siempre y cuando el terreno no se encuentre inscrito, pero en la mayoría de casos, cuando se hacen estos procedimientos de prescripción, siempre tiene que haber un propietario o un titular para poder independizar de esas áreas de mayor extensión. Estos procesos de prescripción, como indico, pueden ser en áreas urbanas o áreas rurales, depende del marco legal especial para su regularización. Muy bien. Ahora, los conceptos generales para el tema de prescripción, que es el primer, digamos, el primer caso que vamos a tomar para efecto de regularización, es de que tiene que ser concebida una diferenciación entre lo que es propiedad y posesión. Propiedad con respecto al área donde está ubicado el asentamiento humano. Siempre tiene que haber una propiedad definida, una propiedad de alguna manera que se encuentre inscrita en el registro público, o una propiedad que, si bien es cierto, no está inscrita en el registro, pero el titular de ese derecho acredite con un documento esa propiedad. No estamos hablando acá de una posesión simple. Puede ser que un terreno esté poseído de una persona, entonces no podría prescribir sobre una posesión. Tiene que haber una condición material de que exista la titularidad de este predio, y este predio de mayor extensión o el área ocupada podría ser tranquilamente una propiedad inscrita o una propiedad no inscrita, ¿no? Un ejemplo de una propiedad no inscrita, un ejemplo práctico, puede ser un título de propiedad otorgado por reforma agraria, que si bien es cierto el título representa ese derecho de propiedad, ese título no puede necesariamente estar inscrito, ¿no? Puede ser que el titular que recibió el título o el documento no llegó a inscribirlo en registros públicos, entonces estamos frente a una titularidad no inscrita. Entonces hay que siempre hacer la diferenciación entre lo que es propiedad y posesión. Ahora, no todos los documentos al interior de un asentamiento humano reconocen propiedad. Muchos documentos podemos tener documentos que, si en la literalidad indica que es propiedad, en la práctica, al momento de hacer un estudio de títulos, se va a determinar que puede ser una posesión, debido a que existe un derecho preexistente. ¿Correcto? Quiere decir que si yo tengo esta propiedad ya inscrita y tengo una titularidad inscrita en el registro público a favor de A, y internamente tengo un contrato de compra-venta entre B y C, acá se rompe el tema de titularidad, porque acá hay una titularidad inscrita, es la que prima. Mientras B no adquiera la titularidad, no se va a comprobar de que existe una transferencia de propiedad. Lo que le está dando B a C es una posesión para que a futuro C pueda realizar un tema de prescripción adquisitiva. Mientras no lo haga,
por el principio de fe pública registral, A va a ser siempre el propietario que de alguna manera represente esa titularidad donde se va a representar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta esto para el tema de análisis de los temas de prescripción adquisitiva. Hay que identificar a los propietarios registrales, a los propietarios no inscritos, para efecto de realizar un buen proceso de prescripción adquisitiva. Muy bien. ¿Qué efectos tiene la prescripción? La prescripción tiene el efecto de generar una pérdida del derecho de propiedad del propietario inscrito, ¿no? O del propietario no inscrito. Es decir, por el simple hecho de la posesión, este poseedor, con un plazo que acredita el código de 5 a 10 años, depende del justo título o buena fe, va contra el propietario para emplazarlo para que el propietario, a través de los medios probatorios que presenta el posesionario, adquiera la titularidad. Como sanción, justamente es una diligencia de estar poseyendo el predio, ¿no? El primer efecto es de que el poseedor se convierte en propietario. Y esa propiedad se puede materializar a través de una resolución administrativa o de una sentencia judicial que es mérito inscribible. Ahora, las jurisdicciones donde existe el tema de la prescripción adquisitiva, donde se puede activar el tema de la prescripción, pueden ser el Poder Judicial, puede ser el notario, a nivel notarial, puede ser en sede administrativa, a través de las municipalidades provinciales o a través de COFOPRI, depende del tema de suscripción de convenios. Consecuencia, estos procedimientos de prescripción van a conllevar necesariamente a otorgarle una titularidad al poseedor siempre y cuando cumpla con las características o las condiciones del artículo 950 del Código Civil. Después, la adquisición del derecho de propiedad por parte del poseedor legítimo o poseedores de buena fe, según sea el caso, ¿no? En el caso de posesión de buena fe y con justo título, la prescripción opera, según el Código Civil, a nivel judicial, a los 5 años, ¿no? El plazo se acorta justamente para darle una mayor eficacia al tema del justo título o el documento que acredita esa titularidad para efecto de la prescripción. Ahora, una vez prescrita la propiedad, los efectos de la prescripción se retrotraen al momento de la presentación de la demanda. Si lo presentamos la demanda, digamos, iniciamos un proceso de prescripción en el 2013 y termina el 2015, los efectos de titularidad se generan al 2013, del momento de la presentación de la demanda. Es decir, hay una retrospección, es decir, se retrotraen todos los efectos de la propiedad ganada al momento de la presentación de la demanda o el inicio del proceso. Por eso que se dice que hay una retroactividad. Produce un efecto de que se generan derechos, digamos, reales al momento de acreditarse el tema de la acreditación del derecho de propiedad por medio de la prescripción adquisitiva. Muy bien, ahora, otros conceptos que deben tenerse en cuenta en el tema de formalización, porque estamos trabajando el tema de prescripción relacionado al tema de la formalización de posesiones informales, ¿qué es una posesión informal? Ya lo indicamos que son los asentamientos humanos, centros poblados, juntas de pobladores, junta de vecinos, barrio marginal, una serie de conceptos que de alguna manera reflejan una ocupación del terreno, ¿no? La ocupación del terreno sin ningún vínculo contractual y sin ningún, digamos, esencia de derecho, trae como consecuencia el nacimiento de las posesiones informales, ¿correcto? Entonces, si hubiera un elemento jurídico ahí que acredite una titularidad de las personas que ocupan un terreno, ya estaríamos fuera de este marco de posesiones informales y pasamos al segundo elemento, que son los centros urbanos informales. Es decir, la diferenciación entre el primer concepto de posesión informal y centro urbano informal está condicionado a la titularidad que adquiere. Mientras en el primer caso no hay una relación contractual, en la segunda sí, puede haber una relación, ya sea de venta de acciones o de derechos o de venta de derechos a través de un contrato de compra-venta o escritura pública. Es la mayoría de casos que se van a encontrar casi en todo el Perú, donde propietarios de parcelas rústicas han vendido lotes a través de contratos de compra-venta o escrituras públicas a personas que están en posesión, sin haber hecho su proceso de habilitación urbana. Entonces, esos son los grandes casos de centros urbanos informales, que se diferencian de las posesiones informales. Muy bien, y el tercer elemento son las habilitaciones urbanas, que son procesos por los cuales un titular de un derecho, de una parcela o de un predio de mayor extensión, puede realizar un trámite ante la municipalidad para efecto de ¿qué? De independizar los lotes, de generar lotes independizados y pueda disponer de ellos o venderlos.
transferirlos. Estas habilitaciones las pueden hacer personas naturales o jurídicas, pero el objetivo de ellos es identificar o inscribir lotes saneados, dejando los aportes pertinentes a la municipalidad, para que después el titular de este predio matriz pueda ceder o vender esos lotes. Ese es el efecto que tiene el tema de la habilitación. Es decir, la habilitación es el proceso justamente que permite incorporar terrenos rústicos al área urbana con respecto a la aprobación de una habilitación que permita la independización. La urbanización popular es un concepto recogido del tema de la formalización de la propiedad informal. Se denomina aquellas asociaciones o cooperativas de vivienda sin fines de lucro que de alguna manera buscan al ente formalizador, ya sea COFOPRI o la municipalidad, para efecto de que colaboren en el proceso de regularización, ya que estas urbanizaciones populares tienen deficiencias técnicas o jurídicas en sus documentos que impiden concluir con el proceso de habilitación urbana. En realidad, el concepto de habilitación urbana y urbanizaciones populares casi es el mismo, porque el proceso que van a seguir estas urbanizaciones, al último van a conllevar la aprobación de una habilitación. Sí, están de la mano. Lo importante acá es de que en estos procesos de asociaciones y cooperativas de vivienda únicamente sin fines de lucro es donde participa el ente formalizador, a través justamente de una colaboración o gestión para inscribir todo el tema de la habilitación urbana o la recepción de obras. Muy bien. Y el último concepto es el poseedor, ¿no? Aquella persona que está en posesión de un lote y que no tiene un derecho y lo que quiere es adquirir un derecho de propiedad. Entonces, ese derecho lo va a adquirir por medio de los procedimientos que vamos a ver, ¿no? Generalmente a veces este poseedor puede estar en propiedad privada, propiedad del Estado o en propiedad de una comunidad. Entonces, acá estamos viendo los mecanismos por los cuales un poseedor que tiene un plazo determinado de posesión puede adquirir la titularidad o propiedad por medio de estos procedimientos especiales. Muy bien. Ahora, en el procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva, ¿no? Que es el PAD. Procedimiento administrativo de declaración de prescripción adquisitiva, ¿no? Procedimiento administrativo de declaración de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Ahora, este procedimiento en realidad trae como consecuencia un proceso de carácter matriz. Esa es su esencia, que es un proceso de carácter matriz. ¿Por qué es matriz? Porque de alguna manera representa la adquisición de derechos de propiedad a nivel técnico de un plano perimétrico reflejado posteriormente en un plano de trazado y lotización. ¿Ya? Este procedimiento, quien es el titular de estos procedimientos de prescripción administrativa, por normativamente son las municipalidades provinciales. Ellos son los competentes en realizar todo este procedimiento de tipo masivo. Ahora, en los procedimientos de prescripción individual, donde se quiera prescribir un lote de vivienda, un lote o un predio, en este caso, los competentes son el Poder Judicial y los notarios. Pero esta titulación solamente va a estar reflejada en un lote de vivienda o un predio rústico, necesariamente. Entonces, acá es la diferenciación en el tema matriz. En el tema matriz trabajamos ya un número determinado de lotes, donde al interior de este plano pueden haber lotes de vivienda, lotes de comercio, usos públicos, equipamientos, a diferencia de los procesos individualizados que lo realiza el Poder Judicial o el notario, donde solamente se va a sanear el lote que ocupa la persona. Ahora, dentro de este proceso masivo se dan una serie de etapas que de alguna manera reflejan la esencia del procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva y que están recogidos en el Decreto Supremo 006/2006 Vivienda, ¿no? Ese es el marco legal para el tema de la prescripción adquisitiva, Decreto Supremo 006/2006 Vivienda. Las etapas de este procedimiento son presentación de una solicitud de los pobladores. Este es un procedimiento necesariamente llevado a pedido de parte. Tiene que haber un grupo de personas que esté en posesión de un terreno y que soliciten, por el tema de haber cumplido las condiciones o requisitos que exige el ente formalizador, adquirir la propiedad por prescripción adquisitiva, para lo cual presentarán una solicitud con todos sus anexos. Una vez presentada la solicitud, el equipo técnico legal del ente formalizador los va a calificar,
va a calificar la solicitud, va a ver si cumple esos requisitos contenidos en el Decreto Supremo 006. Si cumple con los requisitos, se va a emitir un informe legal que le dé viabilidad al procedimiento, y si no cumplen o le faltan documentos, le van a notificar a este asentamiento o este barrio marginal para que cumplan con adjuntar los requisitos y levanten la observación. Pero en el hipotético caso de que se cumpla con todos los requisitos y el informe legal salga positivo, se va a ir a campo a hacer un levantamiento de información en campo. Es decir, va a ir el técnico con su equipo a levantar en campo todas las, digamos, los elementos técnicos legales que me permiten identificar al propietario, identificar las limitaciones técnicas que pueda detectar para efecto de iniciar un proceso de prescripción. Es decir, no necesariamente porque se presente una solicitud y sea amparada, automáticamente se va a declarar prescripción. El tema de campo va a determinar muchas cosas. Por ejemplo, si la solicitud es presentada, cumple con los requisitos, y cuando se baja a campo, cuando se hace un levantamiento de información, se detecta que es una zona arqueológica, el proceso se suspende, ¿no? Es decir, prácticamente es improcedente el procedimiento debido a que hay una contingencia de carácter técnico. Igual si bajamos a campo y encontramos que es una zona riesgosa, una zona, digamos, que tiene contaminación ambiental, o tiene una zona donde directamente pues no hay posesión. Si bien es cierto, ha presentado documentos, y vamos a campo y no existe posesión física. En consecuencia, vamos a tener que declarar improcedente el procedimiento administrativo de prescripción. Entonces, el levantamiento en campo de alguna manera produce ese efecto de poder definir exactamente si nosotros o el ente formalizador continúa con el proceso o no. Eso es lo que me va a recoger en campo esas características. Y en la parte legal, el abogado, quien vaya a campo, va a recoger los antecedentes registrales de la zona. ¿Quién es el propietario? ¿Quiénes han sido los propietarios? Si vive el propietario, si hay una sucesión, si el predio revirtió al Estado. Una serie de contingencias que de alguna manera van a reflejar el requisito previo de que ese predio necesariamente tiene que salir de un predio de mayor extensión, que es propiedad privada. Porque si fuera que se detecta dentro del procedimiento de levantamiento de información de que el predio es del Estado o de una comunidad, ya no puedo aplicar prescripción, tengo que aplicar otro procedimiento. Entonces, podría aplicar un procedimiento de desmembración de terreno comunal o un tema de adjudicación estatal. Es decir, si yo detecto, a ver, vamos a poner un ejemplo práctico para que vean. A ver, si un grupo de personas está en posesión de un terreno, están acá 20 años, ¿no?, en estos terrenos. ¿No? Ya, esta es la manzana A, la manzana B, y acá hay unos aportes, ¿no?, unos parques. Ya, muy bien. ¿Qué pasa? Estas personas solicitan la prescripción, presentan su solicitud al ente formalizador y el ente formalizador los va a calificar. Muy bien. El ente formalizador, a través de los documentos que presentan, va a calificar que es procedente, que procede el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Pero ¿qué pasa en la bajada a campo? Cuando bajan a campo y realizan una búsqueda de información, detectan de que ese predio, por el recojo de información, han detectado de que este predio pertenece a un predio de mayor extensión a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria, inscrito en registros públicos. Entonces, eso es lo que ha detectado solamente de una simple verificación en campo. Si es así y la solicitud está dirigida a prescripción, ya no podría hacerse una prescripción porque se ha detectado de que es un terreno estatal. ¿Qué es lo que tendrían que hacer esos pobladores? Desistirse de la prescripción e iniciar un proceso de ¿qué? De independización o formalización dentro del territorio estatal o dentro del terreno de propiedad del Estado, para lo cual se va a independizar de este de mayor extensión. Ya no hago prescripción, sino independizo y los formalizo aprobando PP más PTL, ¿no? Y después realizo lo que es la titulación individual. Este proceso es mucho más rápido que el tema de la prescripción. ¿Por qué? Porque estoy trabajando sobre terreno estatal. Entonces, eso lo voy a detectar cuando yo baje de campo, ¿sí? El equipo técnico de la municipalidad o de COFOPRI.
Por eso te digo, si seguimos las etapas en orden, por ejemplo, tú representas a la asociación o al asentamiento, presentas la solicitud, nosotros digamos procede, después va el equipo técnico a campo, tú los llevarás por el lugar y al último encontramos una inscripción antigua de que esos terrenos le pertenecen a la SBN o a la Dirección de Reforma Agraria. Entonces te diremos que ya no procede la prescripción, pero sí procede titularte como terreno estatal y es mucho más rápido. De que una prescripción lo tenía que hacer en un año más o menos, esto lo puede hacer en 3 meses, mucho más rápido. Con la misma personal de la municipalidad o del ente formalizador de COFOPRE. Pero es mucho más rápido, ya no tengo que notificar. Y el costo también es menor. Ya no tengo que notificar, publicar en el... Pero ya no, tengo que hacer un proceso de formalización mucho más rápido. Por el tema, ¿por qué? Porque esta posesión está en terreno estatal. ¿Ya? Muy bien, entonces... Siguiendo el orden de ideas, hemos hecho el levantamiento de información en campo y ahora sí hacemos el diagnóstico técnico legal. Con la información que recogemos en campo, esta información la plasmamos en planos temáticos y al último el plano temático me arrojará de que esta posesión informal que he hecho un bosquejo a través de las imágenes o el levantamiento que he hecho en campo, va a determinar que está sobre este predio de mayor extensión, inscrito digamos en el tomo 5, fojas 10, de propiedad con un área de 20 hectáreas a favor de Arturo Álvarez, ¿no? Entonces, tengo una titularidad inscrita de este predio. ¿Qué quiere decir? Que sí, es cierto que ese asentamiento humano se encuentra sobre propiedad privada. Entonces, sí se acredita la condición. ¿Y qué van a hacer ellos? Estas personas van a ganar por prescripción contra el propietario del señor Álvarez. Por eso que el diagnóstico técnico legal me puede arrojar eso. Pero también me puede arrojar otra cosa. El diagnóstico me puede arrojar de que parte de este predio esté sobre otra propiedad. Que digamos, la propiedad de Álvarez llega solamente hasta acá. ¿Ya? La propiedad de Álvarez sea esta y esta sea otra propiedad. Otro predio rústico. ¿A favor de quién? De Rosa García, por ejemplo, ¿no? De Rosa García también inscrita, ¿no? En el tomo 10, foja 50 del registro de propiedad, con un área de 30 hectáreas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que existe dos titulares sobre el asentamiento. Entonces, tenemos que hacer un procedimiento de prescribir esta área de acá y prescribir esta área de acá, ¿correcto? Son dos procesos dentro de un mismo expediente. Si voy a realizar dos prescripciones, le voy a prescribir esta área acá al señor Álvarez y a la señora García le voy a prescribir esta parte de acá. ¿Quién me arroja esto? Mi diagnóstico técnico legal. Por eso es importante que la parte técnica complemente el estudio legal. Porque si el estudio legal no tiene una parte técnica que le refleje esto, la parte legal podría demandar o emplazar a quién, a uno solo, y estaría deficiente el proceso, porque al momento que mande mi plano final al registro va a ser observado. Entonces tiene que ir de la mano siempre la parte legal con la parte técnica para elaborar estos informes de diagnóstico. Este proceso se llama diagnóstico técnico legal, ¿ya? Y esto es lo que me va a arrojar este plano. Muy bien. No, el proceso, todo este proceso hasta el final, hasta la entrega de títulos, dura un año. Para hacer el diagnóstico, este diagnóstico lo podría hacer, si tengo toda la información, digamos en 15 días. En 15 días podría ser un buen diagnóstico. Para un pueblo, 15 días, en la práctica. Podría ser un buen diagnóstico. Muy bien. Una vez que he hecho este diagnóstico, como ves en la pizarra, ¿qué voy a pasar? Voy a hacer una asamblea ratificatoria de la solicitud. ¿Qué quiere decir? Que el abogado del técnico del ente formalizador va a ir nuevamente a campo, a la asociación, y va a hacer una asamblea para efecto de que la población o los poseedores ratifiquen su decisión de continuar con el proceso de prescripción. Porque puede llegar un momento en que ellos digan que no quieren y que van a comprarle, digamos, a la señora Rosa y el otro le van a comprar a Álvarez, ¿no? O que Álvarez les va a donar. Entonces puede ser situaciones donde ya no quieran continuar con el proceso. Entonces por eso se pide que la ratificatoria de la solicitud, que ratifiquen esa voluntad de continuar con el proceso. Si se ratifica la voluntad y está la gran mayoría de acuerdo, se firma un acta donde están de acuerdo con el proceso y continúan, ¿no? Después de la ratificación de la solicitud viene la anotación preventiva. La anotación es una inscripción registral. El abogado va a elaborar un oficio y ese oficio se va al registro público
acompañado de un plano. En el oficio va a solicitar que se anote en cada una de las partidas, en esta partida de acá y en esta partida de acá, según el proceso que tengamos, este procedimiento de prescripción. Así se va a anotar en un asiento, digamos, 2 acá, procedimiento administrativo de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Y acá también se va a anotar. Correcto. Entonces, ¿qué efecto va a tener? Va a tener esta inscripción de esta anotación preventiva un efecto de publicidad, de que sobre estas partidas se está iniciando un proceso administrativo de prescripción. Esa es la ventaja que va a tener este proceso. Esa es la ventaja que va a tener este proceso. Que tengo que especificar exactamente sobre qué partidas voy a iniciar la prescripción. Si no hago esto, ¿qué puede pasar? Si yo no hago la anotación preventiva, puede ser de que el titular del predio donde voy a prescribir, puede ser que lo grabe, venda o transfiera a un tercero. Y tendría que nuevamente yo emplazar, o como ente formalizado, emplazar a ese nuevo tercero. Para evitar esas cosas o estos problemas jurídicos, se anota en la misma partida este proceso de prescripción. Esta anotación preventiva es una forma de darle un seguro al proceso de prescripción para que a futuro, cuando salga la resolución final, se pueda independizar de estos predios de mayor extensión. Ese es el efecto. Sí. De prescripción, así es. Se va a iniciar el proceso. Por ejemplo, como una garantía, como si fuera una hipoteca, como si fuera un gravamen, así se va a anotar. Sobre esta partida existe, ¿no?, un proceso de prescripción adquisitiva de dominio del asentamiento humano La Grama contra la señora Rosa García, ¿no?, por un área de tanto, porque tengo que determinar el área que estoy, iniciando el proceso de prescripción. Como ves, mira, esta es una prescripción contra 2 partidas, ¿no?, que ahorita vamos a ver el efecto posterior de esto, ¿ya? Muy bien, entonces ya anoté la solicitud, lo llevé al registro y ya están anotadas. Ahora, cuando ya anoté, lo que voy a hacer ahora es notificar a cada uno de los pobladores, a los propietarios. Es decir, le voy a notificar personalmente a la señora García, Rosa García, y le voy a notificar también al señor Álvarez en su domicilio, para lo cual tengo que ubicar ese domicilio para poder de alguna manera cumplir con los requisitos que exige el procedimiento. Muy bien. Una vez que he realizado la notificación, se cumple con el requisito de darle opción a que pueda presentar una oposición. Una oposición es un procedimiento por la cual el propietario plantea sus argumentos por la cual no está de acuerdo con la prescripción adquisitiva. No está de acuerdo, es decir, hay un tema de que él quiere, fundamenta de que estas personas, por ejemplo, no cumplen con el requisito de los 10 años. Puede ser de que él fundamente de que estas personas han comprado a él, le han comprado parte de lotes, en consecuencia no puede aplicarse la prescripción porque hay una relación contractual. Puede hacer de que el señor Álvarez también indique de que tiene un proceso judicial, y cuando hay un proceso judicial ya no procede el proceso de prescripción adquisitiva. Entonces hay condiciones donde el propietario puede de alguna manera plantear situaciones especiales que permitan que ya no continuar con el proceso de prescripción. Pero aún así, después de la presentada la notificación de la pretensión, con la publicación en el Diario Oficial del Peruano y la mayor circulación, este propietario tiene 2 opciones: o se opone al procedimiento o no se allana, ¿no?, se inhibe y no, digamos, plantea ningún recurso impugnatorio contra este procedimiento. Si es así, continúa el procedimiento, se le da un plazo de ley 15 días para que pueda apreciar, después de notificada, poder plantear su posición, y si no lo hace, se continúa a la siguiente etapa, que es la elaboración de los planos. ¿Qué planos se van a elaborar? Hemos dicho que se elaboran en esta etapa los planos de perimétrico y plano de trazado y lotización, ¿no? Pero también se tiene que elaborar un plano adicional, que es el plano de independización, porque este predio se va a independizar de otro de mayor extensión. Entonces siempre tiene que haber un tercer plano, que es el plano de independización en estos casos, ¿no? Estos planos lo elabora el ente formalizador, para lo cual ya has mandado al equipo de topografía que te levante todo el tema del perimétrico, el plano de PTL, y esto lo va a plasmar en un plano que se va a inscribir en el registro de propiedad. Entonces se va a tomar la realidad física de este asentamiento humano para efecto de que se inscriban cada uno de los lotes en su posición real y efectiva y con su área, ¿no? Ese es el efecto que tiene el levantamiento de información para efecto de elaboración de planos finales.
Correcto. Estos planos van a estar georreferenciados en coordenadas que permitan su inscripción en el registro. Una vez que tenemos ya los planos, el abogado, ¿qué va a hacer? El abogado va a elaborar una resolución. Va a elaborar la resolución y esta resolución va a contener todas las características que guarda el plano. Es decir, cada uno de esos planos van de alguna manera a tener relación con la resolución final. Donde en la resolución final, en este caso, en el caso de COFOPRI, el jefe zonal es el que va a sacar una resolución, va a expedir una resolución declarando la prescripción adquisitiva de dominio sobre la totalidad del plano perimétrico y el plano de trazado de lotización, es decir, declarando que toda esta parte, todo este perímetro, es de propiedad del Estado, ¿no? Representado por el ente formalizador. Ese es el efecto que tiene al momento de la declaración, de que todo lo que está dentro del perímetro pasa a favor del Estado. Esa es la ventaja del proceso. Acá en la resolución, sí. La resolución, artículo 1, declara esa prescripción adquisitiva de un área de 50.000 metros cuadrados a favor del asentamiento humano La Grama. Así va a salir la resolución. Si todo este polígono, todo este perímetro, va a pasar al Estado, ¿no? De propiedad privada va a pasar al Estado, ¿no? Esa es la situación. Y esa resolución con los planos se van al registro de propiedad para su inscripción. Ahora, acá hay una nota importante. Dice, de mediar oposición, ¿quién presenta la oposición? El propietario, los dueños. Muy bien. De mediar oposición, dentro del término legal se calificará y de estar bien fundamentada se declarará improcedente. Y de estar bien fundamentada se declarará improcedente la solicitud de prescripción adquisitiva y fundada la oposición. Es decir, si el propietario presentara una oposición indicando de que esas personas no tienen la antigüedad de 10 años y adjunta, digamos, una imagen del satelital indicando que hace 10 años no había nada, consecuencia, podría ser fundada su oposición. Y en consecuencia ya no habría prescripción. O adjuntando una resolución judicial de que él ya ganó un desalojo contra ellos. También podría ser, de alguna manera, declararse improcedente el proceso de prescripción adquisitiva. Entonces, esta etapa es una etapa principal dentro del proceso de prescripción porque de alguna manera va a sanear el proceso va a sanear, ¿por qué? Porque se va a ver cuál es el fundamento jurídico por parte del propietario de poder oponerse a una prescripción adquisitiva. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el efecto final de esta prescripción después de haber emitido las resoluciones finales, en el caso concreto, va a provocar de que estas áreas se independicen, ¿no? Digamos, si estas son 30 hectáreas, de las 30 hectáreas, acá es 5 hectáreas, digamos, este es 5 hectáreas y este es 7 hectáreas, ¿ya? Vamos a poner hipotéticamente. Entonces, estas 5 se van a independizar acá, ¿no? Acá es 5 hectáreas, ¿no? Y se va a generar una nueva ficha registral, digamos una ficha 001. Y esta parte también se va a independizar. ¿Cuánto se va a independizar acá? 7 hectáreas, ¿no? Los dos a favor del Estado. Esto se va a independizar en la ficha 002. Correcto. Hemos hecho. Ahora, ¿qué va a traer como consecuencia? Después vamos a acumular. Acumular. Y al momento de acumular, acumulo 5 más 7. Mi área total de mi asentamiento humano son 2 hectáreas, ¿no? 120.000 metros cuadrados. ¿Ya? Y esto tendrá una ficha registral, una nueva ficha registral de la acumulación de F1, de la partida 01 más la ficha 002. Y podría salir una ficha 003 con un área total de 12.000, ¿no? Estos procesos técnico-legales son importantes porque acá me permite precisar exactamente sobre qué áreas estoy trabajando mi tema de prescripción adquisitiva. Es decir, el tema de prescripción va de la mano siempre del tema técnico-legal, tienen que ir de la mano. No puede haber una resolución que no recoja el tema técnico. ¿Por qué? Porque tengo que llegar de un principio hasta un final. Al último voy a aprobar un plano de 120.000 metros cuadrados que conforman todo el plano perimétrico y el plano de trazado de lotización. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el marco legal, como indiqué anteriormente, es el Decreto Supremo 06. Esa es la base legal por la cual las municipalidades provinciales son competentes para efecto de la prescripción adquisitiva, no COFOPRI, ¿no? En este caso, las municipalidades son las competentes y ceden esa competencia a través de convenios. Si no hay convenios, quien es el competente en prescripción es la municipalidad provincial. Ejemplo, si yo tengo un asentamiento humano que tiene 20 años ubicados en el Callao o en parte de Ventanilla, ¿quién es el ente competente? La municipalidad provincial del Callao, ¿no?
Entonces yo no podría ir a COFOPRI y presentar mi expediente, tengo que irme a la mesa de partes de la Municipalidad del Callao. Actualmente es así, cualquier caso de prescripción en el Callao lo ve directamente la Municipalidad Provincial del Callao, que tiene un órgano técnico que se encarga de hacer la prescripción adquisitiva. Muy bien. En el tema de prescripción adquisitiva, el antecedente es ese 06-2006 es este 032, que fue el primer reglamento de prescripción adquisitiva de dominio. Por supuesto que han habido una serie de leyes que de alguna manera tienen relación con el proceso de saneamiento, pero la base legal principal cuando realicen ustedes proceso de prescripción es el Decreto Supremo 06. Ese es el actual. Ahí está, todo lo que estoy explicando está ahí detallado, en forma detallada, desde el primer paso hasta el último. Ahora bien, de los pasos que hemos visto, disculpa, en estos pasos que hemos visto tienen que seguirse este camino. Si como equipo técnico fallo en alguno, presenta la solicitud y de frente voy a inscribir la anotación preventiva, eso puede traer como consecuencia una nulidad del procedimiento. Tengo que seguirlos en orden. Tiene que haber un orden de prelación con respecto a una o otra etapa, para efecto de que no pueda ser impugnado ni mi proceso de prescripción. Entonces se recomienda que se siga una línea lógica en el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. Ahora bien, un efecto es de que la prescripción adquisitiva de dominio, los poseedores de un predio matriz o de un lote individual adquieren la propiedad como consecuencia del ejercicio de la posesión más de 10 años. Voy a explicarlo esto. Lo que pasa de que el mismo Decreto Supremo te plantea dos situaciones especiales para efecto de prescripción. Es decir, la prescripción adquisitiva tiene dos vertientes, ¿no? Una prescripción adquisitiva de dominio que puede ser de carácter individual y una matriz. Hemos visto ahorita lo que es una matriz, ¿no? Una matriz puede ser un asentamiento humano, ¿no? Un perímetro, ¿no? Pero cuando hablamos de individual, ¿está relacionado a qué? A un lote de vivienda. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si el ente competente, en este caso para la prescripción, es la municipalidad puede realizar estos dos procesos, ya sea individual o masivo. Pero para que realice un individual de un lote, tiene que haber trabajado previamente esto. ¿Qué quiere decir? Que para yo trabajar un lote, el lote 1 de la manzana A, del asentamiento humano, la Fragata, previamente yo he tenido que haber saneado este pueblo, es decir, que esto esté dentro de un plano de trazado y lotización de mayor extensión saneado por el ente formalizador. ¿Sí? Es decir, si este lote no estaría saneado en forma matriz previamente, yo no podría hacer prescripción individual. Para que se haga la prescripción individual tiene que haber saneado toda la matriz para que después se haga la prescripción individual. Eso es lo que quiere decir este párrafo. Es decir, en el tema de prescripción administrativa municipal existen dos procedimientos, un procedimiento matriz y un procedimiento individual. Pero para que proceda ese individual, previamente se tiene que haber saneado la matriz para que proceda el tema individual. Y si no fuera así, tendríamos que recurrir a la vía notarial o judicial. Muy bien. Ahora, ¿quiénes son los entes competentes para el tema de la prescripción adquisitiva administrativa? Ahí tenemos las municipalidades provinciales, que son competentes para todos los casos, ¿no? Posesiones informales, centros urbanos informales, urbanizaciones populares y los lotes individuales o masivos que vamos a trabajar. COFOPRI es competente siempre y cuando exista un convenio, ¿no? Como una especie de contrato, convenio de delegación de facultades, donde la municipalidad provincial le cede esa facultad a COFOPRI para efecto de iniciar todos los procesos de regularización por prescripción adquisitiva. Muy bien. La prescripción adquisitiva, en el caso administrativo, tiene que tener el poseedor más de 10 años. En el tema rural son 5 años, ¿no? En el tema urbano son 10 años. Para local, una de las condiciones o las condiciones para efecto de una prescripción es ejercer la posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Aparte de eso, lo que siempre indiqué, no tener vínculo contractual. Si hay un vínculo contractual, si el propietario le vendió a esta persona, ya no procede a prescripción. Lo que procede es otra clase de procedimiento de regularización. Por eso se indica de que no debe haber un vínculo de compra o de transacción contractual. Puede ser un inquilino, un arrendatario, un usuario, ¿no? Muy bien.
Entonces, la prescripción de dominio es ejercer esa posesión sin interrupciones por un plazo mayor a 10 años. Eso es lo que pide. Ejercer esa posesión de forma pacífica, exenta de violencia, continuidad en esa posesión, que de alguna manera implique de que la persona que esté en posesión acredite un derecho expectaticio a futuro de propiedad, ¿no? Que no ha sido molestado. No afecta el requisito de la posesión pacífica la interposición de demandas judiciales, procedimientos administrativos notariales, siempre que estos no se discute el derecho de propiedad o posesión ni se haya iniciado con anterioridad al 31 de diciembre del 2004. Es decir, si ya hay una situación especial donde está emplazado un titular o un poseedor por un procedimiento que no habla nada de derechos de propiedad, en consecuencia se continúa con el proceso de prescripción. Por ejemplo, este señor, el propietario privado, lo ha demandado por pago de soles. No tiene nada que ver con el tema de propiedad. No, lo ha emplazado por un tema digamos, de obligación de dar suma de dinero. También no tiene nada que ver con el tema de discusión del derecho de propiedad. Entonces, en esas situaciones se continúa con el proceso administrativo de prescripción porque la decisión judicial no va a repercutir sobre el derecho de propiedad. Por esa razón que se continúa en esta clase de procesos. Dice, ejercer la posesión continua y sin interrupciones por un plazo de 10 años, ¿correcto? O de perderla, ¿qué quiere decir? Que yo estoy en posesión, tengo 10 años, ¿qué pasa? Mañana vienen, me desalojan, pero ya gané la prescripción, ya gané por los 10 años. Pero en ese momento que me desalojan, tengo un año para poder recuperar la posesión. Puedo hacer un proceso judicial que me restituyan la posesión. Entonces termina el proceso después de 3 meses, viene el juez y me restituyen la posesión. Al Poder Judicial. Es decir, si tú estás en una casa, viene una persona, te sacan, te desalojan. No hay sentencia judicial, sino te desalojan. O llegas a tu casa y encuentras la casa cerrada. Haces un proceso judicial para efecto de recuperar la posesión. Un interdicto puede ser, ¿no? Un interdicto se llama. Así, un interdicto se llama. Recuperas tu posesión, el juez te va a dar que tú tienes el derecho ya amparado de posesión y te va a devolver la posesión del predio. En consecuencia, sigue corriendo el plazo de prescripción. Claro, es que lo que pasa es que son dos. Este artículo es una situación totalmente diferente. Es que tú tengas una posesión de un terreno y venga el dirigente que no tiene ningún derecho, agarra y te desplace. Entonces esa persona que esté desplazada puede recuperar la posesión. A eso se refiere. Pero si yo, propietario, le hice un juicio de desalojo y lo saqué y cierro todo el terreno, ya no puede recuperar porque yo soy el propietario. La situación está en que un tercero lo despoje de esa posesión. O si es el propietario, siempre y cuando ya haya ganado los 10 años. Porque ya ganó la prescripción, ya es propietario, lo que falta es una declaración. Entonces son situaciones totalmente diferentes. ¿Ya? Ah, sí, no tú dirás. Prescripción. Pero el dueño de todas maneras me ha sacado y sobre eso ha puesto el policía o algo. Claro. Que yo ya no vuelva a entrar. Así es. Entonces yo me voy al juez, Poder Judicial. o solamente con el documento yo me estoy amparando. Que tienes más de 10 años y inicia su prescripción. Yo no puedo retornar porque él ha puesto como... Claro, él ha acercado y ha evitado que tú entres. Claro, entonces con ese documento ¿qué puedo hacer? Solamente tengo el documento. No, depende, pues. Si él te inició un proceso judicial y tiene una sentencia, él te puede desalojar. Pero si no tiene ningún documento que acredite para efecto de desalojar, está cometiendo un ilícito penal, está cometiendo una usurpación. Correcto. Entonces tú podrías demandarlo penalmente y el juez devolverte la posesión. ¿Me entiendes? Entonces depende de cada situación. Pero hay casos donde el propietario inicia proceso de desalojo y desaloja a la persona. La persona ya no puede regresar. Esa persona podría regresar judicialmente siempre y cuando haya acreditado el tema de la prescripción para poder ganar la propiedad o ya la ganada por el plazo. Ya depende de cada caso concreto. Muy bien. Ahora, el siguiente tema es: esta posesión necesariamente tiene que ser de forma pública, tiene que ser una posesión continua, una posesión de alguna manera publicitada, de que todos tengan conocimiento que la persona está en posesión del terreno, ¿no? Y ser ejercida como propietario es el elemento principal. ¿Por qué? Esa persona, para poder prescribir, tiene que pagar a luz, agua, autoavalúo, todo a su nombre.
Porque si yo pago el autovalor a nombre del propietario, estoy reconociendo su condición de propietario, entonces ya no procede la prescripción. Entonces tiene que haber una situación donde este poseedor se comporte como propietario pagando los impuestos, haciendo actos posesorios sobre el terreno. Y eso va a permitir justamente que gane este tema por prescripción adquisitiva. Muy bien. El costo. Las municipalidades, el beneficiario asume el costo de la formalización. ¿Qué quiere decir? Que cuando se presentan los procedimientos de prescripción adquisitiva, la solicitud, va a haber un costo del proceso. La municipalidad tiene costos determinados dentro de su TUPA para los procedimientos de prescripción adquisitiva, ya sea masiva o individual. En el caso de COFOPRI, el procedimiento en realidad no tiene costo, es gratuito, salvo el tema de la notificación de publicaciones y notificaciones, pero todo el procedimiento es totalmente gratuito, a diferencia de las municipalidades que hay un costo operativo por parte de estos procesos de regularización. Muy bien. Este es un flujograma con respecto al tema de prescripción, ¿no? Como ves, la solicitud, inicia la solicitud, tengo 30 días para la calificación, para que el abogado califique si están todos los requisitos, si no, hago mi observación, los pobladores pueden subsanarlo dentro de 20 días y de ahí sale el informe que declara que es procedente el procedimiento de prescripción. Hacemos el levantamiento de información en campo, elaboramos el diagnóstico técnico legal, la asamblea ratificatoria, anotación preventiva en las partidas, ¿guardas? Notificamos de la pretensión a los propietarios y tiene 20 días para presentar su oposición. Si la oposición es calificada, vamos a calificar la oposición, tenemos 5 días para calificarla, se subsana la oposición, se traslada la oposición ¿a quién? A los dirigentes del asentamiento humano para que den sus argumentos. Se elaboran los planos y se redacta la resolución final de prescripción, acá. Y acá se resuelve la oposición. La oposición no se resuelve arriba, sino acá. Se resuelve la oposición y la declaración de prescripción. Una vez que se resuelve a favor del asentamiento, se le notifica al propietario para que haga valer su derecho. Frente a eso, el propietario puede presentar un recurso de apelación, no estando de acuerdo. Y este proceso sube al tribunal de la propiedad, a un colegiado, ¿no? Un colegiado que va a definir si confirma esta resolución, declara la nulidad o la revoca. Si confirma, automáticamente se va al registro y se inscribe la titularidad a favor del Estado. Correcto, entonces hay una inscripción de la titularidad a favor del Estado siempre y cuando se cumpla con los requisitos de haber cumplido todo el procedimiento. Si hay una falla en el procedimiento, lo que va a declarar el tribunal al momento de sacar es justamente una nulidad. Una nulidad porque no ha cumplido con requisitos establecidos en la norma del 06. ¿Ya? Muy bien, este es más o menos el flujograma de todo el procedimiento de prescripción adquisitiva. Sí. Cuando le da la razón al propietario, ¿no? De que no se ha fundamentado, en su oposición ha fundamentado muy bien y digamos, acá en primera instancia no la han valorado. Entonces, acá revoca porque de alguna manera hay un fundamento por parte del propietario privado. Muy bien. Ahora, esta prescripción de dominio dentro del tema de la solicitud tiene que ser presentada antes del 31 de diciembre de 2004, que es la fecha de ocupaciones de posesiones informales, ¿no? Ahora, uno de los requisitos para la presentación de la solicitud es que tenga por lo menos el 40%, es decir, el 40% del total presente y firme la solicitud. Ejemplo, si el asentamiento humano tiene 100 personas, 100 miembros, 40 tienen que firmar la solicitud. No, que 39, no, 40 como mínimo. Pueden ser más, puede ser el 100%, pero el mínimo que se pide es el 40% de la población del grupo que firme esta solicitud para que sea amparada, para que el abogado la califique como viable. Ahora, ¿qué pasa si presentan 20 de los 100? Le va a tener que notificarse para que cumpla con firmar los demás. Si cumplen con el 40 como mínimo, procede y continúa el proceso, ¿no? Entonces, debe haber una representación, una identificación del predio, los antecedentes legales, propietarios. Es decir, al momento de presentar la solicitud no se presenta solamente una solicitud, se presenta documentos que acrediten justamente el tema de la antigüedad. ¿Cómo yo pruebo que tengo 10 años? A través de reconocimientos como asociación, como asentamiento humano, partidas de nacimiento, recibo, facturas, denuncias, es decir, una serie de documentos probatorios que me acrediten que estoy hace más de 10 años viviendo en ese predio para poder ganar el tema de la posesión. Muy bien, aparte de eso tenemos el tema del padrón de pobladores. En algunos asentamientos humanos hay un padrón donde se anotan todos los pobladores fundadores y el libro
digamos, el libro de actas donde está el nacimiento de ese asentamiento humano, ¿no? Cuando se crea un asentamiento humano, siempre hay un libro de actas donde indican la fecha de nacimiento del asentamiento humano y indica quiénes son sus dirigentes, sus representantes, ¿no? Son requisitos que van a la solicitud, pueden ir otros, pero lo principal es que se demuestre la antigüedad, la representación y el mínimo de personas que está solicitando la prescripción adquisitiva. Sí, sí. Ya, lo que pasa es que la ley dice, declaración jurada de que no existe acción pendiente contra el poseedor que se discuta la propiedad antes del 31. Es decir, si es posterior al 31, no se toma en cuenta, es decir, continúa el proceso. Pero imaginemos que antes del 31, digamos, el 5 de noviembre del 2003, se presentó una demanda de reivindicación o de desalojo. ¿Qué quiere decir? Que ya no procede el tema de la prescripción. Ya no procede. ¿Por qué? Porque se está diciendo, dice, contra el poseedor en que se discuta la propiedad antes de esa fecha. Si hay una demanda o un proceso judicial antes de esa fecha, el proceso de prescripción no opera. ¿Ya? Si es después, no importa. Pero si es antes, de alguna manera, y que discute el tema de propiedad, se suspende el procedimiento de prescripción. Porque se tiene que ir a la vía judicial para que dé una sentencia y recién con esa sentencia, recién el ente administrativo puede tomar competencia, pero mientras no, el Poder Judicial es el que va a definir. Antes, sí, pero ya no procede, pero esa demanda tiene que estar relacionada a propiedad, nada más, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la calificación de la solicitud tengo 30 días para calificarla, ¿no? Como indicamos. Esos 30 días, de alguna manera, van a recoger la naturaleza misma de que el abogado del ente formalizador va a valorar todos los medios probatorios. En esos medios probatorios, como te digo, lo que estamos citando es que prueben los 10 años y que de alguna manera exista la representatividad de ese asentamiento humano. Ese grupo de personas que están interesadas en que se haga el proceso de prescripción adquisitiva. Ahora, en el levantamiento de información, que es la otra parte que continúa en el proceso de prescripción, este proceso de levantamiento vamos a recopilar toda la información, ya sea de cada poblador o del asentamiento en su conjunto. Lotes, cada lote puede acreditar diferente documentación, ¿no? Puedo ir a un lote y tener una documentación de 15 años atrás. Puedo ir a otro lote y tener 8 años, 10, 12 años, entonces va a haber diferente documentación. Toda esa documentación en el levantamiento de información a campo va a ser filtrada, va a ser, digamos, procesada para efecto de tener una idea clara de cuál es la antigüedad real del asentamiento humano. Muy bien. Y una vez que tenga eso, realizará el informe de diagnóstico técnico legal, donde se va a elaborar un informe técnico legal con una base gráfica, es decir, un plano que refleje los derechos de propiedad al interior del asentamiento humano. Quiere decir, este asentamiento humano, ¿con qué derechos de propiedad está afectado? Eso se desarrolla acá en el diagnóstico técnico legal. Por eso acá interviene el gráfico, no el arquitecto, el ingeniero, para efecto de elaborar ese diagnóstico técnico legal gráfico que me permita definir exactamente sobre qué propiedad estoy. Muy bien. Después de esto hacemos la notificación, notificamos al propietario en su domicilio y después hacemos la publicación en el Diario del Peruano y también en uno de mayor circulación. Ahora, en la asamblea ratificatoria tienen que adoptarse el acuerdo de que se continúe con el proceso. Tiene que haber un acta donde se ratifique de que se continúa con el proceso de prescripción. Y pueden haber discrepancias entre el área anotada preventivamente y la resolución final. También puede haber. Por ejemplo, si en la anotación preventiva indicamos que eran 26.000 metros cuadrados y al último determinamos ya con el levantamiento en campo que es 27.000, esa diferencia no va a repercutir sobre el procedimiento, se van a inscribir los 27.000. Pero siempre tiene que haber una concordancia entre la anotación preventiva y la resolución final. Tiene que haber una relación directa de aproximación con respecto al área. Pues yo no puedo mandar cualquier área de registro, tengo que definir un área aproximada y esa área aproximada tiene que tener relación con la resolución final, cuando ya elabore el PTL final o el plano perimétrico. Muy bien, entonces elaboraré ¿qué? Los planos con las resoluciones y esos planos pueden ser los planos de independización, perimétrico y plano de trazado, ¿no? ¿Qué contendrá la resolución? Se declara la propiedad a favor de quién.
del poseedor calificado, ¿no? El listado de propietarios forma parte de la resolución. Se declara la propiedad de las áreas de equipamiento urbano a favor de las entidades respectivas. Si luego de 3 bajadas a campo se verifica que el lote no está ocupado, se dispone la independización del lote a favor del propietario del predio matriz. El bloqueo de las partidas registradas de los lotes sobre los cuales exista conflictos individuales, ¿no? Cuando hay conflicto de hermanos, intereses entre unos lotes, se suspende por el tema de la conflicto interno. Se cancela cualquier derecho de carga gravamen. Si hay una hipoteca sobre el predio, un gravamen, ya se notificó de la carga a la entidad y no ha suelto, no se ha puesto, entonces se cancela esa carga o derecho. Y cancelación de los cierre de partidas involucradas en las respectivas anotaciones. Es decir, lo que vamos a hacer es independizar de esas partidas matrices las áreas correspondientes al tema de las áreas ganadas por prescripción, ¿no? Y le vamos a dejar el remanente al propietario privado. Es decir, todo el área total no me puedo llevar, me llevo solamente el área ocupada y tendré que hacer un plano de independización. Muy bien, toda esta información por medio de esta anotación de inscripción se va a ir al registro de propiedad. El registro debe tener las anotaciones de inscripción de cada lote, los cuales serán entregados a la municipalidad provincial a los beneficiarios del procedimiento. Es decir, la municipalidad provincial es la que va a adquirir la titularidad para efecto de transferir los lotes a cada uno de los poseedores. Muy bien, y este procedimiento se va a inscribir. Es decir, digamos, el efecto final del procedimiento de prescripción es de que cada lotecito tenga una ficha registral y posteriormente cada poseedor tenga de alguna manera un derecho de propiedad ya definido. Ya no voy a tener una gran matriz donde la titular va a estar a nombre de un propietario privado de la municipalidad. No, voy a tener que cada lotecito va a tener un titular inscrito en registros públicos. Muy bien. Ahora vamos a analizar, después de ver la prescripción, lo que es la regularización del tracto sucesivo. En realidad el tracto es un procedimiento que me permite subsanar justamente esa cadena ininterrumpida de transferencias de propiedad para efecto de que la última transferencia se pueda inscribir en el registro de predios. Es decir, el efecto de la regularización del tracto es inscribir el último derecho de propiedad adquirido. Ese es el efecto final. Para lo cual voy a tener una serie de requisitos y se van a representar casi tan igual como el proceso de prescripción. Casi las etapas van a ser parecidas, no son iguales, parecidas, pero su marco legal va a ser el mismo, el Decreto Supremo 06, donde recoge el tema de los procedimientos de regulación de tracto. Ahora bien, las municipalidades provinciales, al igual que en prescripción, son los entes competentes para efecto de la regularización del tracto. Ahora, la regulación del tracto puede ser de predios individuales o predios matrices. Procedimiento administrativo de regularización de tracto, ¿no? Este procedimiento puede ser también individual o matriz. Es decir, ¿qué requisitos me piden para esta regularización? Presentación del formato o solicitud. Documentos que acrediten la cadena interrumpida de transferencia. ¿Qué quiere decir? Si un propietario, a ver, vamos a ver cómo sería un ejemplo práctico de esto. Si un propietario A es propietario de un predio, ¿no? Que tiene, digamos, 20 hectáreas y está inscrito en una ficha registral. Este señor vende a B por un contrato, por una escritura de compra-venta. Y B le vende a C por otra escritura de compra-venta. Muy bien. Pero resulta de que C no ha inscrito el derecho. ¿Quién es el que está inscrito en registros públicos? A. Para que se inscriba va a tener que presentar esta escritura pública de acá, esta una, para efecto de poder inscribir su derecho de C. ¿Ya? El tracto es como si fuera una cadena, ¿no? Si este C le vende a D por otra escritura pública, entonces quien va a tener que pedir el derecho es la inscripción de D a través de esta primera escritura, esta segunda, y posteriormente se va a inscribir en la partida registral de 1. Esa cadena en el tiempo tiene que estar. Si en algún momento se rompe la cadena, es decir, tengo el contrato entre B y D, pero no entre C y D, y no tengo el de B, ahí se rompe la cadena, ya no hay tracto. El tracto tiene que ser completo, de A hacia B, de B hacia C y de C hacia D. Si solamente tengo C hacia D y no tengo este vínculo de acá, se rompe el tema de tracto, ya no existe tracto. Tiene que haber esa cadena, para lo cual tengo que tener los documentos de transferencia de propiedad. Documentos que acrediten el error de cálculo también en algunos casos, antecedentes, en el caso de urbanizaciones populares, donde las áreas no van a concordar. Muy bien. Ahora,
Este costo de formalización e impugnación, generalmente en las municipalidades ya hemos indicado de que tienen costos que son asumidos por los solicitantes. En el caso de COFOPRI están exonerados, hay una exoneración por parte de costos. Criterio de calificación del solicitud. Cuando se invierte alguno de los títulos de transferencia que anteceden al solicitante ha sido otorgado por uno de los cónyuges, se encauzará el trámite como prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque en estos documentos de transferencia tienen que participar los titulares. Si falla alguno de los titulares, prácticamente tenemos que iniciar un proceso de lo que se llama prescripción adquisitiva, porque falta un requisito que acredite la transferencia de titularidad. En el caso de que exista saldo del precio de venta, se consignará esta circunstancia en la resolución. Si A le vendió a B y le faltó pagar una parte del precio, un 10%, eso se va a consignar en la última transferencia de titularidad en D. Cuando se inscribe la titularidad de D, va a consignarse que falta pagar un saldo de precio. Eso es lo que quiere indicar. Igual en el tema de cargas y gravámenes, va a tener que ser indicadas. Se elabora el informe al igual que en el tema de la prescripción. Y en el caso de deficiencias formales de continuidad de transmisión de dominio, preceden al derecho de propiedad del interesado o deficiencias e imperfecciones en los instrumentos que acreditan el derecho de propiedad, se notificará a todas las personas que pudieran serse afectadas en el proceso de regularización. ¿Qué quiere decir? De que si yo voy a hacer tracto acá, voy a tenerle que notificar a C, a B y a A. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es regularizar toda esta situación. Entonces tiene que haber una notificación previa al titular del derecho inscrito y a los demás transferentes, para efecto de que si no hay ninguna oposición, poder regularizar el tema de tracto. Se notificará igualito una publicación en el diario de mayor circulación y una vez notificada a las personas y publicitado el derecho o la pretensión, se procede a emitir una resolución, casi igual, idéntico que la prescripción, donde se declare de que el tracto se ha cumplido. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? Se va a sacar una resolución y esta resolución se va a ir ¿a dónde? Al registro de propiedad, y el registro se va a inscribir acá que el nuevo titular de este predio, ¿quién es? D, en este caso. Ya no ni B ni C, sino estoy regularizando el tracto a favor de D, que es el nuevo titular. Formalización de regularización. Se corrigen las deficiencias e imperfecciones formales en el tiempo. Cuando esta idea debió hacer un proceso judicial de otorgamiento, no, lo ha hecho a través de un tracto. Eso es lo que ha permitido. Se emite la resolución y que va al registro para inscribir el derecho de D. Entonces ya se evita de ir a un proceso judicial cuando en la vía administrativa ha regularizado este tracto que faltaba. Este tracto puede ser de un lote o puede ser de una gran matriz, para efecto de regularizar el tema de los asentamientos humanos. Sí. Se anota acá, se anotará acá. Lo apagará quien adquiere el derecho de propiedad, a ti. Tendrá que pagarlo. Es como si fuera una hipoteca. Si hay una hipoteca acá en el tiempo, también asume la hipoteca, porque es la titularidad la que ha adquirido. Y como no se ha levantado, tiene que levantar esta hipoteca por el tiempo. Puede ser, porque si son hipotecas antiguas se pueden levantar. Las hipotecas antiguas con mayor a 10 años se pueden levantar por medio de una solicitud, siempre y cuando no sea de una institución financiera. Pero este tracto le va a ayudar mucho para efecto de evitarse procesos judiciales. Es la ventaja de irse a la vía administrativa. Claro, porque si quería la propiedad va a tener que hacer un procedimiento de otorgamiento de escritura o hacer una prescripción, ¿no? Pero para evitar eso se hace un proceso de tracto mucho más rápido. Muy bien. La conciliación es otro procedimiento de regularización de la propiedad. La conciliación es un procedimiento por el cual un conciliador es, digamos, la población de un asentamiento humano solicita la participación de un conciliador del ente formalizador para que él a su vez pueda notificar a la otra parte, al propietario privado, para que lleguen a un acuerdo con respecto a la transferencia de propiedad. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no existe el tema del plazo de posesión. Si tengo un asentamiento humano que no cumple el plazo de prescripción, no podré iniciarlo porque va a perder. Entonces, para evitar eso, va a una conciliación. Un asentamiento humano que está 8 años en posesión, no cumple el requisito, entonces va y concilia con el propietario y le dice, quiero comprar el terreno. Y el propietario le puede decir, sí, te lo vendo a un precio, pero ellos no están de acuerdo porque sería muy alto. Entonces llegan a una conciliación, una etapa de idas y vueltas con respecto al precio y pueden llegar a un precio social, ¿no? Entonces el efecto del conciliador es eso, llegar y acercar a las partes para que puedan
acceder al derecho de propiedad. Es el medio o mecanismo alternativo de solución de conflicto que se suscita entre los ocupantes y el titular o titulares del derecho de propiedad. Al último tienen que llegar a un acuerdo, si no, no va a poder ceder la prescripción en la conciliación. Tiene que haber necesariamente. Ahora, para que procede este procedimiento de prescripción, tiene que haber un diagnóstico técnico legal que determine quiénes son los propietarios. Porque ¿qué pasaría si concilio con alguien que no es propietario? Estaría perdiendo de más, estaría pagándole dinero a aquel que no me va a transferir la propiedad. En consecuencia, para iniciar un proceso de conciliación tengo que definir exactamente quiénes son los titulares o propietarios de los terrenos. Ahora, en las etapas, ahí vemos las etapas del tema de la conciliación. En la presentación de la solicitud tiene que haber una solicitud, es a pedido de parte, ya sea del propietario privado o ya sea de la población. Cualquiera de los dos podría presentar una solicitud para expedir la prescripción. 2, hacer un diagnóstico. 3, levantar información en campo para ver qué documentos existen al interior, si el propietario ha vendido algunos o a una parte. Hacer una asamblea de inicio del proceso de conciliación y designación de representantes quienes van a firmar las actas de acuerdo. Elaboración de planos, la tasación, y esta tasación es referencial, porque no va a ser el precio final, sino es referencial para llegar justamente a la audiencia de conciliación donde recién se va a fijar el precio. Si el propietario plantea como 10, la población puede plantear como 2 y al último llegar a un acuerdo de 4, ¿no? Entonces, ahí es donde se va a discutir el tema del precio real. El precio de tasación es referencial. En realidad, el acuerdo que se tome en asamblea, en esta asamblea, digamos, de acuerdos o esta audiencia de conciliación, es el precio final que se va a fijar para el efecto de la transferencia. Después se hará la ratificación de acuerdos, si toda la población está de acuerdo con el precio que se fijó, y se ejecutan los acuerdos y el saneamiento. Es decir, se paga el precio al propietario privado y que como consecuencia va a ser como consecuencia la transferencia del derecho de propiedad a favor del asentamiento humano, y ahí ya podrían ellos tranquilamente generar su plano perimétrico, su plano de trazado e inscribirlo en el registro de propiedad para efecto de que cada uno obtenga su lote de propiedad. Muy bien. El otro proceso es el proceso mediante el procedimiento de expropiación. La expropiación es un procedimiento mediante el cual se puede adquirir propiedad privada, pero con la contraprestación de un pago. Hay que pagarle al propietario privado un justiprecio. Ese justiprecio se establece por tasación. Acá ya no interviene el tema de la voluntad en el tema de la conciliación, de cuánto le pago y cuánto le voy a ofrecer. No, acá ya existe un precio determinado por una tasación y solamente se aplica en el tema de formalización a aquellos ocupados en propiedad privada, cuando no cumplen los requisitos de los 10 años. Es decir, si no cumplen con los requisitos de los años y no quieren ir a conciliación, puede digamos en este caso el ente formalizador, solicitar un procedimiento de expropiación forzosa, ¿no?, sobre terrenos ocupados por asentamientos humanos. Esta es la ley, de alguna manera, que regula el tema de la expropiación de asentamientos humanos, ¿no? Es la transferencia forzosa de un derecho de propiedad autorizada únicamente por ley expresa del Congreso. Es la ley 29.320 que rige el tema de asentamientos humanos en propiedad privada, pero cuando no cumplen los plazos para efecto de poder aplicar un tema de prescripción. Y este es el Decreto Supremo, su reglamento que regula el tema de la expropiación forzosa. Ahora, el elemento importante acá de la expropiación es de que quien paga el costo, digamos, de tasación del terreno al propietario es la misma población. La población en este proceso es el que paga el precio, el justiprecio al propietario privado, para lo cual tiene que haber una, digamos, acuerdo entre todos para efecto de llegar y el pago de ese precio. Si no se paga el precio, prácticamente se cae el proceso de prescripción. Muchos de los procesos que se han iniciado de prescripción bajo este marco legal no se ha concluido debido a que no se ha podido pagar el precio. Ha sido tan corto el plazo y sobre todo no ha existido voluntad por parte de los pobladores de pagar el justiprecio, razón por la cual estos procesos de prescripción se han caído, es decir, han quedado, de alguna manera no se han ejecutado debido al tema del pago del precio, el justiprecio. Sí. Aquí el asentamiento humano quiere quitar el terreno al Propietario privado. Claro. Claro. Una tasación. Claro. Esa tasación, ¿quién lo...? La tasación lo hace el Ministerio de Vivienda. Y establecen un precio. Y ese precio es inmovible. Es decir, no, yo no puedo decir, yo poseedor quiero pagar menos. No. O sea, por la fuerza le va a comprar Al propietario privado. Así es. quiera o no quiera. Quiera o no quiera, porque es una expropiación forzosa.
Pero para que se dé eso, la población tiene que pagar el justiprecio. Si no paga el justiprecio en un plazo determinado, queda sin efecto el tema de la expropiación. ¿Cuánto tiempo tiene para, o sea, inicia el proceso, en cuánto tiempo tiene que cumplirlo para que proceda? Se le da un plazo, generalmente la ley indica que son 3 meses para que se ejecute el proceso de prescripción. Entonces, si no se ejecuta dentro de ese plazo, automáticamente se caduca el proceso. Entonces, es muy corto el plazo. 2, a veces, como te digo, no hay la capacidad económica de que ellos puedan pagar el precio de justiprecio. Entonces, son 2 condiciones que de alguna manera repercuten sobre el procedimiento y no es posible realizar esa prescripción adquisitiva, esa expropiación. ¿Puede ser nuevamente otra expropiación? No, ya no, tiene que pasar un 5 años para que volver a hacer una expropiación nueva. Pero en la mayoría de los casos, a nivel de formalización, la expropiación no ha dado muchos resultados. Preferible llegar a una conciliación o llegar a un tema de prescripción. Ya, muy bien. La última parte es el tema de la desmembración de terreno comunal. Esta desmembración de terreno comunal es lo que hablamos, uno de los casos prácticos con respecto a afectar derechos de comunidades campesinas. Esa ley, la 28685, determina de que las tierras que se encuentran ocupadas por centros poblados o asentamientos humanos al 31 de diciembre de 2003 no constituyen terrenos comunales. Es la famosa desmembración de terrenos comunales. Esto se dio como producto para efecto de ¿qué? De que todos los asentamientos ubicados en terrenos comunales, inscritos por supuesto, se puedan independizar de esas matrices sin pagarles un justiprecio, sino es a título gratuito, y poder de una manera que el ente formalizador pueda otorgarle sus títulos de propiedad a aquellos poseedores. Ese es el efecto. Casi todo lo que es San Juan del Lurigancho, todos los asentamientos humanos que están sobre comunidades campesinas, se ha aplicado bajo este régimen legal. Y esta fecha se ha extendido, como te digo, al 31 de diciembre de 2003 para comunidades campesinas. Asentamientos sobre comunidades campesinas antes de esta fecha. Entonces, el efecto que tira esto es regularizar un derecho de propiedad comunal, pasa la titularidad a favor del Estado, por medio de la desmembración de terreno comunal. Ese es el efecto que tiene este proceso. La competencia la tiene el ente formalizado, ya sea COFOPRI o la municipalidad, ya, siempre y cuando exista un asentamiento ocupado sobre estos terrenos comunales. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Ya. Te voy a hacer... No, sí, muy bien. Sí, el tracto es un poquito más complicado. Lo que pasa es lo siguiente. El tema de tracto no se aplica tanto porque en realidad hay otros elementos que repercuten. Pero vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Voy a poner un ejemplo individual. Digamos, una persona es propietaria de un predio, ¿no? Este predio de acá. ¿Ya? Este señor... El propietario es Arturo Rojas. Está inscrito en registros públicos. Le vamos a poner una ficha, ¿ya? Y tiene un área de 200 metros cuadrados. ¿Ya? Hasta ahí está el señor Rojas. Entonces, ¿qué pasa? El señor Rojas, que es propietario registral, le vende su predio de 200 metros al señor Ángel Chávez. ¿Por medio de qué? De una escritura pública de compraventa, ¿no? En el año, digamos, el año 2000, ¿ya? Le vendió. Ahora, ¿quién es el nuevo titular de ese predio? El señor, muy bien. Pero pasa el tiempo y el señor Ángel, que está en posesión del terreno, le vuelve a vender al señor Jesús Rojas. Le vende el terreno por una escritura pública de compra-venta en el año 2002. Como ves, estos señores de acá no han inscrito el derecho de propiedad, porque si tú ves la partida original sigue a nombre de Arturo Rojas, ¿sí? Y en el año 2009, este señor Jesús Rojas le vende a María Torres, el predio. Entonces, ¿quién es la titular actual ahora sí? María, ¿no? Tiene la escritura pública de compraventa. Pero la pregunta, cuando ella se va al registro para inscribir, se va de frente al registro para inscribir, el registrador le va a decir, no se puede inscribir porque quien es el titular, Arturo, no te ha vendido a ti te ha vendido a otros más. Entonces hay una deficiencia de tracto.
Entonces, lo que hace el tracto sucesivo es indicar que a través de una resolución va a declarar de que Arturo le vendió a Ángel y que Ángel le vendió a Jesús y que Jesús le vendió a María, donde se regulariza el tracto de María hacia Arturo. Y esta resolución se va a inscribir acá, ¿no? En el asiento 2, donde indica mediante resolución administrativa número 005/2015 se subsana el tracto sucesivo a favor de María Torres. ¿Quién es ahora la nueva titular? María Torres. Ya no inscribo ni la titularidad de él, sino automáticamente a través del tracto. Eso es lo que es un tracto, regularizar un tema de transferencias. ¿Ya? Sí. Yo voy a comprar un terreno Ya. y no quiero tener la sorpresa, ¿no?, de que ha sido hipotecado, Ajá. hay deudas. Claro. ¿A dónde me voy Ah, tienes que sacar una ficha de SUNAR y en SUNAR te aparece todo, si está grabado, si hay un gravamen, si hay una hipoteca, un fideicomiso. Acá, la ficha registral. Vas con el número de ficha, vas al registro y pides un compendioso, pides una ficha donde esté especificado desde el principio a final la historia del predio, y ahí te especifica si tiene cargas o gravámenes. O puedes pedir lo que se llama un certificado que me permita de alguna manera definir el tema de continuidad en el tiempo, el del tracto. Es decir, estos documentos que da el registro es un certificado de gravámenes, que no tenga cargas ni gravámenes, que es lo principal en un tema de ¿cómo se llama esto? De adquisición de derechos de propiedad. Lo importante es que cuando compres una propiedad te acredites que no tenga ninguna carga ni anotación judicial, porque puede decir que existe una demanda judicial sobre esa partida y se esté discutiendo un tema de mejor derecho de propiedad. Entonces hay que ver todos esos contingencias al momento de comprar una casa. ¿Ya? Muy bien. Ya. Sí. ¿Alguna pregunta? Nada. Muy bien. Muchas gracias.